la interacción sísmica suelo-estructura. ¿Cómo interactúan la estructura con el suelo en el momento de un terremoto? Capítulo 8 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Este capítulo se puede descargar en internet en la página www.erosion.com. Interacción sísmica, suelo, estructura. La interacción sísmica, suelo, estructura es un análisis complejo de ingeniería que estudia la respuesta dinámica del suelo y la respuesta dinámica de la estructura en el momento de un terremoto. O sea, llega el terremoto con un sistema de ondas, encuentra una estructura, la estructura reacciona de una determinada forma. O sea, el movimiento ondulatorio del suelo se modifica por acción de la interacción entre el suelo y la estructura. Respuesta del sistema suelo-estructura al terremoto. Esta respuesta incluye varios elementos. Uno, la amplificación de la onda debido a las propiedades de las diferentes capas del suelo. ¿Cómo se amplifica la onda? Tema que se explica en otro capítulo del libro, Ingeniería Sismogeotécnica. Segundo, los efectos inerciales y los efectos cinemáticos. Tercero, los efectos elásticos y no lineales en la interfase entre el suelo y la estructura. Y cuarto, la amortiguación radial de las ondas en el suelo al entrar en contacto con la estructura. Amplificación de la onda, efectos inerciales y cinemáticos, efectos elásticos en la interfase, amortiguación radial. ¿Cómo se modela esta interacción suelo-estructura? ¿Cómo los ingenieros modelamos esta interacción sismo, suelo, estructura? Se puede modelar principalmente de dos formas: con un modelo de resortes o con elementos finitos. El modelo más sencillo es el modelo de resortes de Winkler. O sea, se modela la cimentación sobre un sistema de resortes. Los resortes tienen un coeficiente de deformación K. Y discretizando los elementos de la cimentación, colocando las cargas de las columnas, podemos modelar el efecto del sismo. Modelo de Winkler, modelo de resortes, modelo elástico. Y
Un modelo más complejo, en cierto aspecto mucho más completo, es el análisis utilizando elementos finitos. El análisis sísmico del suelo mediante elementos finitos simula la respuesta del terreno y de la estructura a determinados terremotos, a determinados movimientos sísmicos. Y en esa forma se evalúan las deformaciones, los esfuerzos, las presiones de poro y la estabilidad. Análisis de elementos finitos. Malla elementos finitos, elementos de interfase, elementos en la estructura, la vibración sísmica y la respuesta del sistema. Esta respuesta de la estructura al sismo depende del tipo de sismo, depende de las características de la vibración del terremoto. Por ejemplo, vemos en la diapositiva, para un determinado perfil de suelo, la respuesta en la derecha de la figura, la respuesta, aceleración, frecuencia, o sea, el espectro de respuesta de un determinado suelo a tres sismos diferentes. Primero al sismo de Loma Prieta. Vemos en qué frecuencia son las aceleraciones y cómo esas aceleraciones alcanzan valores de 1.4 G. El sismo de Loma Prieta. Si le colocamos al modelo el sismo del centro, la respuesta es diferente. En este caso, las aceleraciones son un poco más bajas, pero abarcan un rango mayor de frecuencias. Y finalmente, en la parte inferior de la figura, si colocamos en el modelo de interacción sobre la estructura el sismo de Mendocino, vamos a encontrar una aceleración mayor a una determinada frecuencia. Aceleración mayor de 1,8 veces la gravedad. La respuesta de la estructura depende del terremoto. Y depende también de la flexibilidad de la cimentación. Cuando hablamos de flexibilidad de la cimentación, hay dos elementos a tener en cuenta. El suelo, qué tan flexible es el suelo, y el cimiento, qué tan rígido, qué tan flexible es el elemento de cimentación, el elemento de zapatas, vigas, placas, cimentación. De acuerdo a la flexibilidad de ese sistema suelo-cimentación, vamos a tener mayores o menores desplazamientos y frecuencias de vibración diferentes. Efecto del sismo, efecto de la cimentación. La cimentación afecta a la respuesta. O sea, cuando nosotros diseñamos una determinada cimentación para el edificio, estamos colocando un elemento que afecta el comportamiento sísmico de ese edificio. La amortiguación es un elemento muy importante para tener en cuenta en la interacción sobre estructura. Dos tipos de amortiguación. La amortiguación histerética del suelo
y la amortiguación por radiación. Amortiguación histerética y la amortiguación por radiación. La amortiguación del suelo por efecto histerético ocurre debido al corte en la interfaz suelo-cimiento, al cortante. Amortiguación histerética en la interfaz suelo-estructura, en la interfaz entre el suelo y la cimentación. Y la amortiguación radial, la cual depende principalmente del valor de la velocidad de onda del cortante. La respuesta de amortiguamiento histerético y de amortiguamiento radial en el momento de un sismo en una cimentación. Elemento importante a tener en cuenta. El amortiguamiento. Todas estas situaciones también dependen del área del edificio. La respuesta depende del área del edificio. Un edificio de mayor área, de mayor tamaño de huella, está sujeto a esfuerzos menores fuerzas de diseño menores, y cuando el edificio tiene menor huella, puede estar sometido a esfuerzos mayores. El tamaño de la huella, el área del edificio, es un elemento determinante. Y la rigidez y esbeltez de la estructura. La flexibilidad de la estructura en sí. O sea, entre más flexible la estructura, los periodos fundamentales son más largos. Entre más rígido, entre más rígida la estructura, los periodos fundamentales son más cortos. Efecto de la rigidez y la esbeltez de la estructura. Y la profundidad de la cimentación. Muy importante en el comportamiento técnico de edificaciones. Una cimentación más profunda, o sea, con sótanos, puede tener una mayor reducción general de las fuerzas de diseño. O sea, típicamente en un terremoto, las edificaciones con sótanos tienden a comportarse mejor que las edificaciones sin sótano. Y el tipo de cimentación. Cimientos aislados, placa de cimentación o cimientos sobre pilotes. La respuesta dinámica de una estructura sostenida por pilotes depende de la interacción suelo-pilote, de la interacción pilote con pilote, de la interacción de la placa de cimentación con el suelo y de la cimentación y del efecto de interacción de los pilotes con respecto a la placa. O sea, bajo carga sísmica, los pilotes están sometidos a deformaciones y a fuerzas inerciales y cinemáticas. Es una condición compleja, un trabajo complejo de ingeniería, analizar cómo interactúan los pilotes los pilotes con la cimentación, los pilotes con el suelo y la placa de cimentación con el suelo. Interacción suelo-estructura en cimentaciones sobre pilotes. Un estudio
complejo de ingeniería. Como resultado de la interacción sobre la estructura, en el momento de un sismo, tenemos unos cortantes en la base de la estructura, unos esfuerzos de cortante, unos desplazamientos máximos de la estructura, unas variaciones entre el movimiento de campo libre, el movimiento del sismo en el campo libre, que el movimiento del sismo a nivel de cimiento, las deformaciones de los cimientos, el golpeteo entre construcciones vecinas, las derivas, las aceleraciones entre pisos de la estructura, las fuerzas, los cortantes, los momentos sobre cada uno de los elementos estructurales, los cuales dependen de la interacción del sismo con el suelo y la estructura. Es este tema de la interacción sobre estructura toda una ciencia geotécnica. ¿Cómo responde la superestructura a un movimiento sísmico? Se requiere para modelar, bien sea con resortes o con un sistema de elementos finitos, tener software especializado. Elaboramos el modelo, le colocamos los terremotos que nosotros consideramos puedan ocurrir y se evalúa la respuesta del suelo, la respuesta de la cimentación y la respuesta de la estructura. Interacción sobre estructura. Toda una ciencia geotécnica. Pero tenemos herramientas, tenemos modelos. La interacción sísmica sobre la estructura es fundamental en el análisis del comportamiento sísmico de las estructuras. En el capítulo 8 del libro, Ingeniería Sismogeotécnica, se explica a mayor profundidad el tema de la interacción sobre estructura. Los invitamos a descargar de internet gratuitamente y a leer el capítulo 8 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, página de internet www.erosion.com.co. Capítulo 8 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Capítulo 8, interacción sísmica sobre la estructura. Muchas gracias.